Antes de iniciar, en esta noche quiero que por favor me acompañen a Hebreos 12:1. Vamos a estar hablando de un tema relacionado con lo que hemos venido viendo en los estudios pasados con el pastor, que es pecado versus salvación. Y quiero que me confirmen con un amén, por favor, cuando están en Hebreos 12:1. Amén. Vamos a leer primero la versión Reina Valera 1960. Y dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1 en la NTV dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa noche en que tú nos permites venir a estudiar tu palabra, ver estos temas, Señor, que son para nosotros, pueblo santo tuyo, Señor, escogido, Señor. Ahora te pido que seas tú hablando. Nadie quiere escucharme a mí, Padre, sino que te quieren escuchar a ti, quieren escuchar el mensaje que proviene de ti. A ti es el único que queremos escuchar para que tú seas el que se lleve toda gloria y toda honra, y que tu mensaje quede impregnado en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas, para gloria y honra tuya, para poder despojarnos de todo ese pecado que nos asedia y nos impide seguir corriendo la buena carrera de la fe. Ponemos esta enseñanza y a mis hermanos que al igual que yo van a recibir esta porción tan hermosa tuya de tu palabra. En el nombre poderoso, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy en particular, hermanos, y es ¿por qué el pecado nos aleja de la presencia de Dios? Amén. ¿Cuánto sabe que muchas veces cuando hemos caído tendemos a alejarnos de la presencia de Dios? Amén. Hemos tendido a alejarnos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero para eso, hermanos, primero quiero que entendamos un poco qué es pecado o qué significa como tal la palabra pecado. Y para esto nos tenemos que ir al original en el cual se escribió la palabra, en este caso el original griego. Y dice que del original griego la palabra pecado significa amartía, que significa errar al blanco o no dar en el blanco. Dice que su significado literal proviene del ámbito del tiro al blanco. Una nota muy importante es que los escritores griegos solían utilizar la forma verbal armartano con respecto al lancero que erraba su blanco, y por implicación aludía al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido por meta, debido a una actitud errónea, consistente o inconscientemente. Amén. En el contexto bíblico, eso implica desviarse de la meta o de la voluntad perfecta que Dios estableció para nosotros. Y en el original hebreo, la palabra común para pecado es hatak, que significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino o un objetivo o un blanco exacto, que es lo que nos dice el escritor de Hebreos, porque con exactitud no se sabe quién fue quien escribió esta carta a los hebreos, y él dice que corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante, que nos quitemos el pecado que tan fácil nos hace tropezar y no nos permite llegar a esa meta final. Amén. Esto en sí significa que el pecado es dar un paso en falso, perder el objetivo o desviarse de la conducta recta que debemos llevar dentro de la vida como cristianos. Amén. Ahora, por consiguiente, el pecado a nosotros nos desvía, nos aleja, nos hace errar o fallar, que eso significa la palabra errar al blanco, y no alcanzar la meta. Hay un ejemplo que últimamente me ha gustado bastante, y es el ejemplo, ¿cuántos aquí han caminado en esas caminadoras que por lo general hay en los gimnasios? Amén.
conocemos estas caminadoras, ¿verdad? Debemos entender que la meta que Dios tiene para nosotros es la pantalla de esta caminadora y la vida de nosotros va avanzando como esta banda. Nosotros vamos caminando sobre esta banda, pero ¿qué pasa si nosotros nos caemos en estas bandas? La banda nos va a expulsar y cada vez que nosotros tropezamos, la banda nos hace irnos para atrás. Justamente así es la meta que Dios nos pone a nosotros. Es una banda constante en la cual nosotros vamos caminando, pero ¿qué pasa cuando caemos? Retrocedemos. Es imposible que cuando vayamos en estas bandas, si nos tropezamos y caemos, nos mantengamos en el mismo lugar. Es imposible. Por tanto, leyes de la física y demás, como por obviedad, nos vamos a caer y nos vamos a ir hacia atrás. Otro punto de esto es que ¿qué pasa si nosotros nos caemos en estas bandas? Nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Nos vamos a golpear, nos va a doler. Y justamente así funciona el pecado en nuestra vida. Entonces, en este tema de por qué el pecado nos aleja de la presencia de Dios, quiero que veamos varios puntos que más adelante los voy a comentar. Otro punto interesante, hermanos, esto en la introducción del tema, es que debemos recordar que estar presos del pecado nos lleva a servir al pecado. Amén. Y para esto, en esta introducción, quiero que vayamos un momento a Mateo 6:24, por favor. Me confirman con un amén cuando ya tienen Mateo 6:24. Amén. Y en este caso, Jesús menciona las siguientes palabras. Y Jesús lo dice de esta manera textualmente. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Dios y a las riquezas. En este caso, no podéis servir a Dios y al pecado. Porque lamentablemente si nosotros servimos al pecado, si nosotros nos sometemos al pecado, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a terminar amando más a uno, vamos a terminar sometiéndonos más a uno, ¿verdad? Es imposible que podamos amar a dos dioses al mismo tiempo, en este caso, o a dos señores. También quiero que por favor ahí mismo me acompañen a Romanos 6. En este caso, hermanos, hoy vamos a estarnos apoyando de dos versiones para tener una idea más clara de lo que el escritor nos quiere decir aquí, la palabra que Dios tiene aquí. Romanos 6:16. Me confirman con un amén cuando le tienen, por favor. Y vamos a leer primero en la Reina Valera. Y dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien a que obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y la NTV dice así: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, la cual lleva a una vida recta. Amén. Entonces debemos entender, hermanos, que nosotros nos hacemos esclavos de aquello que deseamos empezar a participar. Si empezamos a participar del pecado, claramente nos vamos a hacer esclavos del pecado. Y hay un punto muy interesante que ahorita lo vamos a desarrollar más, y es que cuando nos sometemos al pecado nos hacemos permisivos con muchas cosas que hacemos, que pensamos o que decimos. Por favor, acompáñenme ahí mismo al 2021. Quiero que veamos lo que pasa, que es el primer punto que vamos a desarrollar hoy en esta noche. Y el primer punto es la vergüenza. ¿Por qué nos aleja el pecado de Dios? Por vergüenza. Y quiero que leamos aquí el 20 de Romanos. Lo vamos a leer en la NTV. Permítanme. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Amén. Quiere decir que cuando nosotros participábamos del pecado en nuestra vida desenfrenada, muchos de nosotros, o al menos en mi caso, pues ha sentido vergüenza por aquellas cosas a las que me sometía en un tiempo atrás.
Tanto así que hoy en día uno se siente todavía indigno de muchas cosas que Dios le ha permitido. ¿Gracias a qué? A que en ese tiempo esto nos hacía sentirnos avergonzados. No lo sabíamos, pero ahora cuando vino la luz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se abren nuestros ojos, se alumbra nuestro entendimiento y nos podemos dar cuenta de que en ese tiempo estábamos siendo avergonzados. Sabemos también que en 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por ende, nosotros queremos vivir en vida o en muerte. ¿Queremos vivir avergonzados o queremos vivir en la gracia del Señor? Eso es una decisión que nos toca entender a nosotros y repasarla a nuestro espíritu día con día. Ahora, recordemos que el pecado, hermanos, viene como consecuencia de nuestra desobediencia. El pecado no viene por consecuencia de obedecer. El pecado viene por consecuencia de desobediencia. Viene cuando nosotros desobedecemos la palabra. Viene cuando nosotros no nos sometemos a Dios como tenemos que someternos. Amén. Viene cuando nosotros desobedecemos aquellos estatutos que ya están establecidos. Pablo en una determinada de sus cartas dice, yo no estoy en contra de la ley. Para mí la ley es buena. Para mí la ley es muy buena. La ley que Dios estableció es muy buena y yo no estoy en contra de la ley. Entonces nosotros asimismo no podemos estar en contra de la ley. Sabemos que una acción, hermanos, que nosotros cometamos nos puede llevar al caos. Y este era el punto que le decía, hermanos, que el pecado hace un callo espiritual. Nos vuelve permisivos. Una vez nosotros empezamos a pecar y comenzamos a pecar y seguimos en nuestro pecado y no nos volvemos de nuestra rebelión, se hace un callo. Como cuando usted está acostumbrado a agarrar cosas calientes y ya tiene mucho tiempo trabajando, sosteniendo cosas calientes, ¿qué pasa? Ya usted no le quema. ¿O qué pasa cuando estamos acostumbrados a comer mucho chile? En determinado momento ya nos va a enchilar o no. No, ¿verdad? Porque nos hacemos tolerantes a eso. Ya no somos intolerantes, sino que somos permisivos con lo que el pecado trae a nuestra vida. Entonces nos sometemos a ese pecado, nos sometemos a esa vida desenfrenada. En Romanos 8:5, hermanos, hay un punto muy interesante que también quiero que me acompañen, y ese lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Quiero que la entendamos en esta otra versión que me gusta mucho porque esclarece el significado de esto. Y dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas en las que agradan al Espíritu. Quiere decir que eso depende de nosotros por quién estamos dominados. Quiere decir que nosotros podemos pensar en lo que es bueno y en lo que es malo dependiendo a quiénes están en nuestra vida. Quiere decir que nosotros tenemos el poder de decidir. Hace unos días atrás les hablábamos en el grupo de jóvenes de una analogía de una película, la cual pues no estoy muy a favor de esa película, sin embargo hubo un punto que me caló mucho y es la película Todopoderoso. En una parte, esa película no me agradó mucho por el sentido de que sentí que era como un tipo mofa. Sin embargo, hay una parte que me impresionó tanto que él habla de que no podemos jugar con la voluntad de Dios. Entonces, en un momento, este actor determinado le pide a la muchacha que la ame, porque él intercambia los papeles. Entonces, él le decía a la muchacha, ámame, ámame, ámame. Pero la muchacha no lo amaba, porque eso está en nosotros. Ahí está el libre albedrío que Dios nos dio. Y esa parte me caló mucho porque yo dije, así funciona Dios. Dios nos dice, ámeme, y nos da todo para que nosotros lo amemos. Pero ¿de quién depende amarlo? De nosotros. Al igual aquí mismo depende de nosotros saber por quién estamos siendo dominados. Por la carne, pensamos cosas de la carne, o por el Espíritu Santo y pensamos cosas que agradan ¿a quién? A Dios.
Justamente así es esto, hermanos. Debemos entender que nosotros tenemos, ahora el poder de pensar cosas de la carne o cosas del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, esta es una enseñanza que va dirigida justamente a nosotros como siervos de Cristo, como personas que hemos nacido de nuevo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros somos dominados por el Espíritu Santo, debemos pensar como piensa el Espíritu Santo y pensar cosas que agradan a Dios y no a la carne. Quiero que leamos el versículo 12. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incitan a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amén. Quiere decir, hermanos, que si nosotros vivimos pensando en las cosas de la carne, vamos a morir. La palabra dice que moriremos irremediablemente, pero vamos a morir hoy porque pecamos, nos va a dar un paro, nos va a caer un rayo, o esto se enfoca más en la muerte espiritual. Esto va más allá de la muerte terrenal, sino a la muerte espiritual. Y eso es un punto que quiero que veamos justamente ahí en Romanos 8:10. Y dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Aquí nos habla de dos tipos de muerte. Dice que el cuerpo va a morir. Claramente el cuerpo va a morir, pero dice que el espíritu nos da vida. Ahora, aquí habla de dos tipos de muerte. Una muerte espiritual y una muerte física. Cuando nosotros pecamos, una muerte física que puede ser en las calles. Personas que últimamente se han visto que mueren muchos jóvenes asesinados a balazos por la delincuencia. Mueren muchas personas en familias incluso por riñas en sus hogares, por desobediencia, por no tener a Cristo en su corazón. Quiere decir que aquí hablamos de la muerte física que trae el pecado, como consecuencia de no obedecer a Dios o de no tener a Cristo en nuestro corazón. Porque al menos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos dominados por el Espíritu Santo y podemos pensar un poco mejor las cosas que hacemos, que decimos o que vamos o estamos a punto de hacer. Sin embargo, la muerte espiritual es algo que nos va carcomiendo día con día, noche con noche, segundo tras segundo. Y la muerte espiritual es que primero perdemos la oración, luego perdemos la intimidad con el Padre. Luego vamos perdiendo ese anhelo y ese amor, nuestro primer amor que lo llama la palabra. Luego nuestro amor se va enfriando día con día. Luego ya dejamos de asistir a la iglesia y nos damos cuenta que estamos en una muerte espiritual, de la cual habla Pablo a los romanos, que a causa del pecado hemos estado muriendo espiritualmente. Y lo peor de esto, hermanos, es que esta muerte es silenciosa. Es una muerte que si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, nos va a matar silenciosamente. Y cuando nos damos cuenta, estamos sometidos al pecado, sirviendo al pecado y totalmente alejados de la vida en Cristo. Y ahí es donde viene este punto en el cual vamos a empezar a desarrollar esta enseñanza, hermanos. Esto era solo la introducción de este tema. Y este punto, hermanos, es donde vamos a entrar. ¿Por qué el pecado nos aleja de la presencia de Dios? ¿Por qué esa muerte espiritual nos aleja de Dios? ¿Por qué el someternos al pecado y hacer las cosas que no están bien nos alejan de la presencia de Dios? Y el primer punto que vamos a desarrollar hoy en esta noche es la vergüenza, como les decía anteriormente. Esto, hermanos, lo hice de esta manera porque debemos entender qué pasa cuando nosotros tenemos vergüenza. Por lo general nosotros hablamos de vergüenza, pero ¿qué es la vergüenza que sentimos ante Dios? Y por eso me di la tarea de buscar el original en hebreo, griego y arameo, que son los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia originalmente, en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el cual en el original hebreo denota caer en desgracia, humillación, confusión o experimentar un colapso interior por haber confiado en algo falso o haber fallado.
Eso significa la vergüenza que nosotros sentimos delante de Dios. Sentimos humillación. ¿Quién cree ustedes que nos humilla cuando nosotros caemos en pecado? Amén. El enemigo. Dios no nos va a humillar. Sin embargo, el enemigo día y noche, cada vez que nosotros fallamos, está esa voz ahí diciéndonos, ya no eres digno. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a acercarte nuevamente a Dios? Usted no va a cambiar. Usted no tiene futuro. Su vida está perdida. Y esto es lo que pasa y ese es el significado. Denota caer en desgracia, una desgracia en nuestro corazón, una desgracia en nuestros pensamientos, una desgracia en nuestra alma. El salmista lo expresa. Hasta mis huesos están abatidos, me duelen las entrañas por el pecado que he cometido. Esa es la voz atormentadora que nosotros sentimos. En el original griego el significado es la desgracia pública, la humillación ante los demás y la pérdida de honor o prestigio. ¿A cuántas personas el pecado no las ha llevado a una desgracia pública, a una humillación ante los demás, a una pérdida de honor y de prestigio delante de muchas personas? Predicadores, pastores, evangelistas, ministros, ujieres, diáconos, solamente siervos del Señor. ¿Cuántos no hemos caído muchas veces ante esa desgracia pública, ante esa humillación de saber que alguien nos humille públicamente y nos diga, pero usted no es cristiano? Usted no se congrega en tal iglesia. Pero es que yo he visto que usted hace tal y tal cosa. ¿Creen ustedes que esa es la voz de Dios? ¿O creen ustedes que esa es la voz del enemigo? Amén. Es la voz del enemigo que nos humilla. Nos lleva a esa vergüenza. Nos lleva a esa desgracia pública. A esa humillación de la cual nos produce dolor. Amén. Y por último, el significado en arameo dice que equivale a ponerse pálido o quedarse confundido y deshonrado ante una falta o un juicio. Sabemos, hermanos, que la persona que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Por ende, todos hemos pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros llevamos ese pecado? Muchas veces, ¿qué pasa? Nos quedamos paralizados. No sabemos qué hacer. Y vean cómo tiene relevancia todo el significado de esas palabras en el original. Muchas veces no sabemos qué hacer y decimos, ¿pero oramos hoy o no oramos? O mejor, como pequé, hoy no voy a orar. Oro mañana porque la gracia de Dios se renueva todos los días. O decimos, no, mejor hoy no, porque ya pequé. Mañana sí. Entonces muchas veces nos quedamos paralizados ante ese pecado, ante esa vergüenza que nos acusa, ante la voz del enemigo, que posiblemente en este caso no está como estuvo con Job. Le decía, Dios le dijo, mira, mi siervo esforzado y valiente, tiéntalo con lo que quiera, que él no va a maldecir mi nombre. No, muchas veces más bien el enemigo sube y dice, pero mire, ¿creen ustedes que Dios se agrada? ¿Creen ustedes que Dios se siente orgulloso? Y eso, hermanos, empezando por mí, porque la palabra dice que el juicio empieza por amén. Entonces, cuando uno hace ciertas enseñanzas, primero Dios nos habla a nosotros. Y uno dice, pero Dios, muchas veces, como dice Pablo, no vaya yo a ser heraldo. Pero muchas veces cuando somos heraldos, hermanos, y tenemos que predicar una palabra, ¿cómo se siente nuestro corazón? ¿Cómo se siente nuestra mente? ¿Somos dignos o no somos dignos de estar aquí? No, hermanos. Tenemos que creernos siempre como el publicano. Señor, no soy digno. No soy digno, porque en el momento que nosotros nos creamos dignos, a pesar de que estemos haciendo las cosas mal, quiere decir que nosotros no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Y quiere decir que nosotros no aceptamos nuestro pecado delante de Dios. Y quiere decir que nosotros no aceptamos nuestra condición delante de Dios. Por eso siempre tenemos que entender que somos dignos gracias a Cristo Jesús, que fue el que pagó nuestros pecados en la cruz, fue el que cargó nuestra humillación y el que cargó nuestra vergüenza. Ahora quiero que me acompañen a Génesis 3:7, en donde vamos a encontrar un relato de los más conocidos. ¿Y por qué conocidos, hermanos? Porque
Básicamente desde Génesis 3:7, quiere decir que 3 capítulos desde que comenzó la creación del universo, la creación del mundo, ya habíamos fallado. Amén. Acompáñenme a Génesis 3:7 y ya los alcanzo. Me confirman con un amén cuando le tengan. Y dice de la siguiente manera, esto habla de la desobediencia del hombre, o para ser más exactos, habla de la desobediencia de Adán. En este caso, por consiguiente, la desobediencia que cometieron Adán y Eva. Recuerdan que hace poco les cometí que el pecado entra por desobediencia, porque no acatamos la indicación de Dios, lo vamos a contrarrestar con la palabra. Dice así, quiero leerlo en estas dos versiones. Dice, entonces fueron abiertos, Reina Valera 60, fueron abiertos los ojos de ambos, después de que Eva probó el fruto y Adán por consiguiente también lo probó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. NTV 3:7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Jehová Dios pregunta, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Parte importante de estos, hermanos, es que vemos cómo por medio del pecado y por medio de la desobediencia entró la vergüenza a nuestras vidas. En este caso, Adán y Eva se sintieron avergonzados, sintieron miedo gracias a su desobediencia. ¿Creen ustedes que ellos se alejaron de Dios o se escondieron de Dios o tuvieron miedo porque estaban muy bien con Dios? No, ellos se alejaron de la presencia de Dios porque tuvieron vergüenza. Por eso este es el primer punto que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué la vergüenza nos aleja? ¿Por qué el pecado que consigo trae vergüenza nos aleja de la presencia de Dios? Porque nosotros creemos que ya no podemos acercarnos más al Creador. Creemos que somos indignos. Creemos que ya no tenemos solución. Creemos que somos ajenos a esa presencia. Y claro, Dios es un Dios de santidad. Dice que en Él no se haya pecado ni mentira hay en su boca. Dice que Él no es hijo de hombre para negarse. Dice que Él es 3 veces santo, porque en la palabra únicamente santo no encaja su santidad. Por eso Él es 3 veces santo, porque su santidad va a otro nivel. Dice que Él es fuego consumidor. Posiblemente a miles y millones y millares de kilómetros. Él desbarata el pecado, porque Él es tan puro, Él es tan santo, que no hay cabida del pecado en su vida. Entonces, por eso muchas veces nosotros tendemos a creer que ya no podemos acercarnos más al Creador. Como hizo Adán y Eva, se escondieron, tuvieron vergüenza. ¿Cuántos de nosotros hoy aquí nos hemos escondido y hemos tenido vergüenza del Creador? ¿A cuánto nos ha pasado que una vez caemos, pecamos, entramos en vergüenza y nos alejamos de Dios porque creemos que no somos dignos? Creemos que ya no podemos estar más ante su presencia. Por eso el primer punto es que la vergüenza nos aleja de Dios. La vergüenza que trae el pecado nos aleja de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí empieza la muerte espiritual. No nos sentimos dignos, actuamos igual que Adán y Eva y nos alejamos de la presencia de Dios. Lucas 15:15.
Hoy tenemos tres ejemplos, hermanos, de personas que sintieron miedo, que sintieron vergüenza, que eso los alejó de la presencia de Dios, que eso hizo que ellos retrocedieran. Y en este caso vamos a ir a la parábola del hijo pródigo. Vemos, hermanos, cómo cuando nosotros caemos, cuando desperdiciamos lo que Dios nos dio, cuando desperdiciamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida, cuando desperdiciamos la heredad que Él nos dio, ¿qué pasa con nosotros? Cuando somos malagradecidos con lo que Dios ya nos ha prometido, con lo que Dios ya nos entregó en nuestras manos. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Ya todos conocemos esta historia. Su padre repartió la heredad, le dio a él la parte que correspondía. ¿Y qué hizo él? Fue y la malgastó, tuvo una vida desenfrenada. Y después en el 15 dice lo siguiente, 14, perdón, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, perdón. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Podemos rescatar un punto muy importante en la persona del hijo pródigo, que fue que aceptó su condición, al igual que David, cuando aceptó su condición de pecador. Sin embargo, ¿creen ustedes que en ese contexto estuvo mejor el hijo pródigo y David o el mismo Adán, que le echa la culpa a su pareja? Y muchas veces nosotros caemos en ese error. No, es que mira, fue porque estaba con un grupo, fue porque la persona tal me incitó. No, hermanos, la misma palabra lo dice en Romanos, tenemos el derecho de pensar aquello que nos esté dominando a nosotros, la carne o el Espíritu Santo, el pecado o la verdad de Dios. Ahí donde nosotros tenemos que ser maduros de nuestra propia vida y aceptar nuestra propia condición de pecadores y aceptar que nosotros pecamos porque nosotros quisimos. Amén. Vemos aquí en esta parte del hijo pródigo, hermanos, ¿qué creen ustedes que pasó cuando él dijo, no soy digno de ser tu hijo? Yo muchas veces me he sentido que no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Yo muchas veces me he sentido que ya no soy digno, hermanos, de ni siquiera predicar la palabra de Dios. Pero por gracia hemos sido salvos. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que venga Cristo. Esa es la promesa que nosotros debemos tener. Aquí en esta parte el hijo pródigo, hermano, no se sentía digno. Él sintió vergüenza. Él olvidó su identidad. Él olvidó de quién era hijo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos olvidado nuestra identidad y nos hemos olvidado que somos hijos de Dios? Nos hemos olvidado que nuestro Padre es el gran Rey celestial, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo visible y lo invisible, el creador de todo. Hace poco tuve la oportunidad de visitar un planetario, hermanos, y me quedé asombrado porque nunca había podido captar la inmensidad del universo. Debemos entender, hermanos, que nosotros somos un puntito muy pequeño, pero que el Creador tiene todo en la palma de su mano. Ahora nos podemos imaginar que Él sea tan grande y tan vasto y que aún así la palabra dice que llama a las estrellas por su nombre. En millones y millones y millones y millones y millones de galaxias y estrellas. Y aún así nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Le conoce a usted por su nombre, me conoce a mí por mi nombre. Quiero que usted entienda que hoy, desde el momento en que usted entró por esa puerta, desde el momento en que usted decidió y dispuso su corazón a venir a la presencia de Dios, Él dijo, mi hija Cristel hoy va a la iglesia a congregarse. Roxana hoy va a congregarse. Mario hoy va a congregarse. Isabela.
Él conoce cada uno de nuestros nombres y Él se siente orgulloso cuando nosotros disponemos nuestro corazón a amarlo y a seguirlo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros pecamos se nos olvida la identidad que tenemos en Cristo? Porque así es el enemigo, hermanos. El enemigo quiere que nosotros perdamos la identidad. Él no quiere que nosotros nos volvamos a acercar. Él no quiere que nosotros tengamos una oportunidad. Porque lo he dicho en otras enseñanzas, Él es el príncipe de la tierra y es un príncipe de guerra. La tercera parte de los ángeles de Dios se trajo. ¿Ustedes creen que Él viene a vacilar cuando viene a nuestras vidas a tentarnos o a hacernos caer? O a ponernos diferentes escenarios para que nosotros seamos propensos. Dice que Él viene a hurtar, robar, matar y destruir. Él no dice que viene a ver si acaso lo hace, al menos de que usted sea Jesús, que no hubo demonio que se le pudiera ni siquiera asomar a los tobillos de Jesús, que en este caso tuvo que presentarse el mismo diablo. Y aún así ustedes creen que pudo hacer caer a Jesús. No pudo, porque Jesús sabía lo que a Él esperaba. Y la palabra dice que nosotros hemos llegado a ser semejantes a Cristo, hechos a su imagen y semejanza. Quiere decir que el Creador nos creó con un propósito. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y que todos tengan vida eterna. Es algo muy importante de saber, hermanos. No podemos perder nuestra identidad en Cristo. No podemos olvidar que somos hijos de Él. No podemos olvidar que Él nos ha creado, que Él nos lavó, que nos creó con un propósito, que Él está perfeccionando la obra que Él inició en un momento. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en que venga Cristo Jesús. Amén. Juan 21:3. Eso es un caso muy común, hermanos, que lo podemos ver y que incluso a nosotros muchas veces nos ha pasado o nos hemos visto tentados a hacer esto mismo. Ese es el relato, hermanos, de cuando Jesús aparece a 7 de sus discípulos, después de que Él ya resucita de entre los muertos. En Juan 21:3 lo podemos encontrar. Amén. Y la palabra dice así. Dice que ellos estaban sentados, dicen que estaban junto al mar, y dice que estaban varios de sus discípulos. Y en esto Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. Antes de que Pedro llegara a los pies de Cristo, ¿qué era? Pescador. Y esto sucede después de que Pedro, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Entonces muchas veces, hermanos, en nuestras vidas de pecadores o en nuestra vida de negar a Cristo, ¿qué es lo que nos pasa o qué nos tienta el enemigo a hacer? A volver a nuestra antigua vida, a retroceder. Justamente Él dice, voy a ir a pescar. Él se vuelve a su antigua vida. Nosotros, como erramos en el blanco, nosotros como fallamos, nosotros como damos un paso en falso, nosotros como nos caemos en esta caminadora, en esta banda que es la vida, retrocedemos de nuestro propósito. Creemos que Dios nos desecha. ¿Creen ustedes que Pedro no se sentía desechado en ese momento? ¿Mm? Y Pedro, me imagino que Pedro no decía, ay, pues yo negué a Cristo, no importa, sabiendo que le había visto cara a cara. Y le vio y se acordó de las palabras, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Apártate de mí porque eres piedra de tropiezo para mí. He orado a Dios porque Satanás te pidió para zarandearte. ¿Creen ustedes que en nuestra vida espiritual todos los que estamos aquí no somos guerreros y Satanás nos pide para zarandearnos? Amén. ¿Y cuál cree usted que es la respuesta de Dios? La misma que tuvo con Job. Nada más no le mates, no toques su alma. Pero estoy seguro que Él en sus pruebas, en sus dificultades, en sus caídas, Él no va a negarme. Él no va a retroceder. Y esa es la convicción que nosotros debemos tener. No podemos creer que porque nos equivocamos Dios nos desecha. Porque tenemos una promesa en su palabra. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra,
La va a perfeccionar. Eso es lo que nosotros tenemos que salir hoy, entendiendo que el pecado trae consigo vergüenza y que eso es algo de por qué nos alejamos de la presencia de Dios, por la vergüenza que sentimos. Y hemos visto estos tres casos. Hemos visto cómo esa vergüenza, cómo hemos perdido la identidad, cómo nos escondemos porque nos avergonzamos, cómo retrocedemos a nuestra antigua vida, cómo creemos que ya no somos dignos de ser llamados sus hijos. Esdras 9:6, perdón. Esdras 9:6. En este caso, el profeta Esdras hace esta oración porque el pueblo de Israel tuvo una indicación. Esdras está a la par de Crónicas, segunda de Crónicas. El Esdras 9:6. Dios da una indicación clara: no se casen con personas de otros pueblos. Pero ¿qué creen ustedes que hizo el pueblo de Israel? Se casó con mujeres de otros pueblos. Dios nos dice, no haga tal cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y hacemos tal cosa. Dios nos da una dirección y decimos, es que no he escuchado la voz de Dios. Y queremos muchas veces que Dios nos baje y nos diga audiblemente, face to face, no, papito, vea, no es esto. Donde su palabra habla clara, donde tenemos la indicación. Entonces muchas veces somos negligentes con lo que Dios nos dice. Y en este caso, el profeta Esdras dice, en el 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras inequidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Entonces, ¿qué trajo el pecado al pueblo de Israel? Vergüenza. El pecado, hermanos, debemos entender que el pecado no va a traer a nosotros satisfacción momentánea. Pero luego viene una horrenda expiación de pecados, como lo dice el escritor. Aquel que peque deliberadamente y tome la sangre de Cristo por inmunda, ya no hay más sacrificios que hacer, sino una horrenda expiación de pecados por lo que ha hecho. ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel se sentía bien donde decían que estaban entregados a espada? La palabra de Dios, hermanos, es muy clara cuando dice que si nosotros no volvemos a Cristo, seremos entregados a nuestros delitos y pasiones. Ellos fueron entregados a sus delitos y pasiones porque no quisieron escuchar, no quisieron entender, no quisieron hacer caso a lo que Dios les decía. No quisieron someterse al Padre. Por eso el Padre dice que los entregó a sus delitos, a sus pasiones, a vivir en desorden y desenfreno. Y eso va a pasar a que lleguemos a la muerte, no solo terrenal, sino espiritual. En donde vamos a parar en el infierno que no fue creado para nosotros. Y esto no es por miedo, porque si por miedo fuera, todo el mundo se convierte. Y ya cuántas personas no hubiesen convertido, sino es por convicción, por amor. Seremos arrojados al fuego eterno, donde hay crujir de dientes, rechinar de dientes, donde vamos a tener dos opciones, que es el contexto de este texto: criticar a Dios y más bien odiarlo porque estamos ahí, o lamentarnos por la eternidad, porque tuvimos la oportunidad, como el rico y Lázaro, ¿recuerdan? Padre, por favor, dile a mi familia que esto es cierto, mándales a predicar.
Y él les dice, si no les quisieron hacer caso con los profetas, con Jesús, con todo lo que ha pasado, ¿ustedes creen que le vaya a hacer caso a otra persona? Debemos entender, hermanos, que algo que nos aleja de la presencia de Dios es el pecado. Y el pecado consigo trae vergüenza, que es el punto que estamos viendo hoy. Y para ir cerrando, hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a Segunda de Samuel. Eso es un relato un poco interesante para dar el contexto a este otro salmo, a este otro punto que voy a dar para terminar. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Y este caso es muy, muy interesante, hermanos, porque era algo que estaba pasando el rey David. Recuerdan que el rey David tuvo que pagar el precio por su pecado, por haberse acostado con Betsabé y mandar a Urías a morir al frente de la batalla. Es un pecado que la verdad es bastante fuerte. Sin embargo, los pecados que nosotros cometemos hoy en día llevan el mismo peso. Dios no distingue entre si uno mata, uno roba, uno fornica, uno habla chisme, uno habla mentira o uno odia. Pecado es pecado. Segunda de Samuel 18:33. Y esto habla de la muerte de Absalón, el hijo del rey David, quien empieza a perseguir a David para matarlo. Hace un complot para ir y matar a David y trata de perseguirlo. Entonces, en este caso, pues, para parafrasear un poco la historia, ¿qué pasó? Absalón fue asesinado, Absalón muere, Absalón lo matan, porque David tenía 300 valientes y de esos 300 habían 30 que eran fieles a él, tanto así que en una ocasión le dicen, no, David, ya usted no salga mejor, quédese usted en el palacio y nosotros vamos a luchar por usted, no queremos que algo le pase a usted. Entonces, Absalón es muerto por uno de estos. Entonces, en el 33, el rey se sentía conmovido y él dice, entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba, oh mi hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiese muerto en tu lugar. Oh Absalón, hijo mío. La palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Y en este caso, David se conmueve porque matan a su hijo Absalón, que buscaba matarlo. ¿Creen ustedes? Ese es un punto demasiado increíble, hermanos. ¿Creen ustedes que Dios no se conmueve cuando nosotros morimos espiritualmente? Él no dice, mi hijo amado, si tan solo yo muriera en vez de usted. ¿Creen ustedes que Él no se conmueve entonces cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos? ¿Creen ustedes que Dios no hace duelo? ¿Que Dios no se entristece? No contristen al Espíritu Santo que habita en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo se entristece, ¿Dios se entristece? Claro, Dios se entristece. Él hace duelo, Él hace luto por nosotros cuando nosotros fallamos. Cuando nosotros estamos en una condición de la cual no nos volvemos, porque Él dice, usted va a morir. Absalón tuvo la oportunidad de arrepentirse y decir, oh rey, perdón, no quiero matarte. Pero quiso Absalón, siguió siguió intentando buscar matar al rey. ¿Qué pasó? Encontró la muerte. Así es el pecado. Nosotros buscamos el pecado, seguimos en el pecado y morimos irremediablemente. Y no podemos volver atrás porque ya estamos muertos, porque ya fuimos entregados a nuestras pasiones, a nuestra concupiscencia, a nuestra antigua manera de pensar, de vivir. Y Dios se duele, el Espíritu Santo de Dios se duele. Y Él se entristece. Ahora, hermanos, Cristo nos llama. Y aunque avergonzados y pecadores, Él nos dice, ya yo llevé la vergüenza tuya en la cruz, las cargué y desprecié la vergüenza. Mas a ti te amé, te limpio, te renuevo, te restauro, porque eres mi hijo y mi hija. Y la parte que más nos impresiona es que Él dice, y a diferencia de David, yo sí morí en la cruz porque te amo.
Yo sí di mi vida por ti. Yo sí me sometí a la muerte, a la vergüenza, al oprobio que significaba morir en cruz. Y la palabra lo enfatiza, y tuvo una muerte en cruz, que significaba lo más bajo, público, ante todo el mundo, desnudo, flagelado, herido por nuestras rebeliones. Como cordero fue al matadero por nosotros, mas no dijo nada. En él no se halló pecado. Únicamente mansedumbre, sean mansos como yo lo soy, dijo Jesús. Él nos llama y Él nos dice, yo desprecié la vergüenza por ti. En Hebreos 12:2, Él dice que Él soportó la vergüenza, que esto significaba. Dicen que Él soportó el haber muerto en cruz. Dicen que Él soportó esto por nosotros. Dicen que Él soportó todo esto por amor a nosotros. ¿Creen ustedes que Dios nos amaba? ¿Creen ustedes que Él no nos amó tanto? Que la palabra dice que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el inicio. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto hacemos al fijar la mirada en Cristo Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba y que nos espera. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Amén. Él soportó la vergüenza, Él la despreció. Hermanos, si nos da vergüenza llegar ante los ojos de Dios, ante el trono de Dios, quiero leerle para ir cerrando Hebreos. Voy a leerle, hermano. Hebreos 4, 14 y 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos.